Capítulo 5. La clave del éxito del verdadero predicador. Continuación. Si algún ministro puede estar satisfecho sin conversiones, no tendrá ninguna conversión. Spurgeon. La oración y la vida del predicador, en el estudio del predicador, en el púlpito del predicador, debe ser una fuerza conspicua y fecunda y un ingrediente del todo impregnante. No debe jugar un papel secundario ni ser un barniz, pues el predicador le es dado estar con su Señor toda la noche en oración. Lucas 6:12. O sea, para entrenarse en la negación de sí mismo en oración, se le encarga mirar a su maestro, que levantándose muy temprano salió y se apartó a un lugar solitario y allí oró. Marcos 1:35. El estudio del predicador ha de ser una cámara secreta, en un Betel, que cada pensamiento pueda ascender hacia el cielo antes de ser transmitido a los hombres, que cada parte del sermón pueda ser perfumada por el aire del cielo y hecha seria, porque Dios estuvo en el estudio. Igual que un motor no se mueve hasta que el fuego está encendido, así la predicación, con toda su maquinaria, perfección y pulimiento, está completamente paralizada en cuanto a resultados espirituales, si se refiere, hasta que la oración ha prendido y creado el vapor. Y es que la textura, delicadeza y fortaleza del sermón suelen ser a menudo mucho escombro, a menos que el impulso poderoso de la oración esté en él. El predicador debe pues poner a Dios en el sermón, mover a Dios hacia el pueblo, antes de que él pueda mover el pueblo hacia Dios por medio de sus palabras. Dicho de otra manera, es menester que el predicador haya tenido audiencia y constante acceso a Dios antes de que pueda tener acceso al pueblo. Es necesario repetir y reiterar que la oración, como un mero hábito, como un cumplimiento llevado a cabo por mera rutina o de una manera profesional, es una cosa muerta y podrida. Tal oración no tiene conexión con la oración con la que abogamos, aquella que empeña y coloca sobre el fuego cada elemento elevado del ser del predicador. Oración que es nacida de una vital unidad con Cristo y de la plenitud del Espíritu Santo, la que brota de lo profundo, sobreabundando en fuentes de tierna compasión, solicitud inmortal por el bien eterno del hombre, un celo consumidor por la gloria de Dios, una entera convicción de la dificultad y delicadeza de la obra del predicador y de la necesidad imperativa del más poderosa ayuda de Dios. La oración fundada en estas solemnes y profundas convicciones es la única oración verdadera. La predicación respaldada por semejante oración es la única predicación que siembra la simiente de la vida eterna en los corazones humanos y edifica a los hombres para el cielo. Cierto que puede haber predicación popular, predicación agradable y atractiva, predicación muy intelectual, literaria y fuerte de entendimiento, con su medida y forma de lo bueno. Pero la predicación que asegura el propósito de Dios debe ser nacida de la oración, desde el texto hasta el exordio, hecha germinar y guardada con una fuerza vital en los corazones de los oyentes por las oraciones del predicador, mucho después de que la ocasión haya pasado. Hay innumerables predicadores que pueden exponer excelentes sermones según su orden, pero sus afectos son de corta vida y no entran como un factor para nada en las regiones del espíritu, donde la terrible guerra entre Dios y Satanás, el cielo y el infierno, están empeñándose. Podemos excusar la pobreza espiritual de nuestra predicación de muchas maneras, pero el verdadero problema se encontrará en la falta urgente de oración en presencia de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Los predicadores que ganan grandes resultados para Dios son los que han prevalecido en sus plegarias con Dios antes de aventurarse en sus súplicas con los hombres, siendo intensos en su cámara secreta con Dios, con los más poderosos en los púlpitos. Los predicadores son personas humanas y están expuestos a ser, a menudo son cogidos por los impulsos de las fuertes corrientes humanas. La naturaleza humana desea navegar hacia el cielo bajo el impulso de una brisa favorable, en un mar pleno y calmado. En cambio, la oración es obra espiritual y la naturaleza humana no admite tan ardua obra espiritual. Es una obra humillante, abate el intelecto y el orgullo, crucifica la vanagloria y señala nuestra bancarrota espiritual. Y todo esto es para la carne duro de soportar. Es más fácil no orar entonces que soportar semejante humillación. Y así es como llegamos a uno de los clamores, de los clamorosos males de estos tiempos, y ausencia de oración o la poca oración. Y quizás esto último sea peor que no orar, porque orar poco es fingir.
un salvoconducto para la conciencia y lo que es peor, una farsa y un engaño para nosotros mismos. La poca estima que ponemos en la oración es evidente por el poco tiempo que damos a ella. Apenas se cuenta en el conjunto de las cosas del día, a última hora antes de irnos a dormir y ya con la pijama puesta. Cuán débil, vana y pequeña es esta clase de oración en comparación con el tiempo y energía que dedicaban a la oración los santos hombres de la Biblia. Cuán pobre y mezquina es nuestra pequeña y pueril oración al lado de los hábitos de los verdaderos hombres de Dios en todas las edades. A los tales, la providencia entregó las llaves del reino y por medio de ellos obró sus maravillas espirituales en este mundo. Gran oración es signo y sello de grandes caudillos del Señor y el ardor de las fuerzas conquistadoras con las que Dios coronó sus labores, y es que Dios no interviene en la obra del predicador como por casualidad o principios generales, sino que viene por la oración y la urgente necesidad especial. La comisión dada a los apóstoles para predicar fue una hoja en blanco hasta que fue llenada en el Pentecostés gracias a la oración perseverante. Los resultados superficiales de muchos ministerios, la debilidad de otros, se encuentra en la carencia de oración. Ningún ministerio puede salir bien sin mucha oración, y esta oración debe ser fundamental, siempre permanente, siempre creciente. De hecho, el texto, el sermón, deben ser resultados de la oración, esto es, el estudio debe ser bañado en oración, todos los deberes impregnados de oración y su espíritu entero, el espíritu de oración. Estoy penoso porque he orado tan poco. Este fue el lecho de muerte, la pesadumbre llena de tristeza y remordimiento de un escogido de Dios. Yo deseo una vida más verdadera de oración, dijo el arzobispo Tait de Canterbury antes de morir. Así podamos decir todos lo mismo, y esto podemos todos asegurar. Los verdaderos predicadores de Dios se han distinguido siempre por una cualidad. Fueron hombres de oración, difirieron a menudo en muchas cosas, tuvieron sin embargo un centro común. Pueden haber partido de diferentes puntos o por diferentes caminos, pero convergieron en un punto, la oración. Dios era para ellos el centro de atracción y la oración fue el camino que los condujo al Padre. Estos hombres oraron, no de vez en cuando, no un poco de tiempos irregulares o desocupados, sino de tal manera que sus oraciones entraron y formaron su carácter. Oraron de modo que influenciaron sus propias vidas y las vidas de otros. Oraron de tal forma que crearon historia de la iglesia y modificaron la corriente de los tiempos. Emplearon mucho tiempo en la oración, no porque marcaran la sombra en el cuadrante solar o en las manecillas del reloj, sino porque para ellos era tan importante y atractiva que casi no podían abandonarla. Sí, la oración fue para ellos lo que fuera para Pablo, una contienda con ardientes esfuerzos del alma, o lo que fuera para Jacob, una lucha y un dominio.